Buenos días, gente. Bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, tempranero, a veces medio jocosón y sabrosón. Yo soy José Pablo Navarrete y he aquí mis comentarios de la lección de un curso de milagros número 48. Ya, bien entrados en el año, lección 48. No hay nada que temer. Es una lección súper mega matona. Es una lección que definitivamente, absolutamente, te cambia la visión de tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta lección, ¿sí? Es una lección que debes de abrazar con amor, con entusiasmo, por dos razones. Dos. Una, que a lo mejor tienes mucho miedo y no te has dado cuenta. Y dos, que sabes que tienes mucho miedo. Es más, vamos a agregar otra, que crees que no tienes miedo. Porque nos han enseñado a negar el miedo. Nos han enseñado que debemos ser valientes. Y bueno, si a ti no te educaron como un perro bull terry, es perfectamente normal y bueno que le tengas miedo a los trancazos. Si no, pues cuánta gente no está educada para salir al conflicto todos los días. Y a final de cuentas ese conflicto es una negación del miedo. Las personas agresivas, con cara de perro, que se andan peleando con todo el mundo, pues a final de cuentas tienen mucho miedo y creen que son valientes. Entonces esta lección no es para darnos guayabazos en el ombligo, es para hacer un acto de contrición y ver nuestros miedos, entender la naturaleza del miedo. Primero, vamos a distinguir dos niveles. Uno, el miedo instintivo, con ese no nos vamos a meter, ese es un miedo normal para evitarnos daño. Y dos, el miedo neurótico, ¿sí? ¿A qué le llamo miedo neurótico? Bueno, pues es este miedo generador de enfermedades. Se nos cae el pelo, nos salen manchas en la cara, siempre traes un malestar en la garganta, pues por todo lo que no puedes decir, te dan palpitaciones, te entra insomnio, tienes gastritis, imagínate, ¿no? Colitis nerviosa, obviamente, ¿de acuerdo? Es generador, perdón, ando medio acelerado, es generador de enfermedades porque abate tu sistema inmune. Y a veces hasta tenemos miedo incluso cuando dormimos. Aparecen pesadillas, el rechinido de dientes, incluso hay estudios científicos que relacionan mucho estos estados emocionales alterados al ronquido. ¿Mm? Entonces, te vuelves una persona más consciente de tus miedos. El miedo no se elimina, no se controla. Somos los alquimistas de las emociones. El miedo lo transmutamos en una poderosa energía de cambio. ¿Viste qué bonito? Entonces, este miedo genera enfermedades físicas, pero también psicológicas. Tenemos las fobias, que son muy evidentes, que le tienen miedo exagerado a las cucarachas. Bueno, le tienen miedo exagerado a cosas que ni siquiera hacen daño, como los pollos. ¿De acuerdo? Los perros, los lugares cerrados o abiertos, en fin, todas las fobias. Las obsesiones también son una manera de expresión de miedo, ¿no? El hecho de no pisar las rayas del piso o estarte lavando cada rato las manos, evidentemente implica un miedo. Y tenemos miedos un poco más sofisticados, más psicológicos, como miedo al amor. Hablamos mucho del amor y de la carencia del amor, pero cuando tenemos la oportunidad de amar, somos como el hombre de hojalata. Tenemos miedo al deseo, porque nos educaron a muchos que el deseo prácticamente es malo per se, que es cosa como que del diablo. Bueno, tenemos miedo al éxito. Ya no digamos miedo al fracaso. Le tenemos miedo a la muerte, pero también le tenemos miedo a la vida. Le tenemos miedo a conocernos, a saber y ver realmente lo que pensamos, lo que sentimos. Tenemos miedo a la pobreza, miedo a la gente, miedo al juicio de los demás. Bueno, miedo al juicio de Dios. Tenemos esto que llamamos temor a Dios. Hazme el cabrón favor. ¿Cómo puede ser humanamente posible que le tengas miedo a Dios? Bueno, sí es humanamente posible, pero es absurdo, ¿de acuerdo? Entonces, este miedo paralizante que nos hace ir incluso en contra de nuestros instintos naturales, negar nuestra naturaleza humana, para muchos es
su entendimiento de espiritualidad. ¿Cómo vamos a creer? Entonces, hoy, con esta perorata que acabo de lanzar, tú puedes darte cuenta que tienes mucho miedo. ¿Qué tanto te limita tu miedo? ¿De acuerdo? Entonces, la esencia del miedo, porque el miedo no es malo per se, lo decíamos hace un ratito. El miedo en sí mismo se basa en la creencia de que puedes evitar un daño. Entonces no voy a pasar por ahí porque me van a partir mi madre, no voy a andar a las 3 de la mañana en un antro de la colonia Buenos Aires, bueno, en ninguno. ¿De acuerdo? Me fijo al pasar la calle, uso el cubrebocas, el gel antibacterial, no me meto con gente culera. ¿Estamos? Ese miedo está bien, ¿sí? Sin embargo, tenemos muchas formas de temor que incluso socialmente son aceptadas, como la preocupación. Me preocupan mis hijos, me preocupa el porvenir, me preocupa el calentamiento global. Y habrá gentes ambientalistas que se encabronen conmigo. Por cierto, tenemos muy pocas suscripciones, por favor suscríbanse. Acabo de recordar que no silencié llamadas y mensajes, entonces apelo a tu tolerancia. Entonces, estos miedos disfrazados de preocupación, que son lo mismo, se basan en ideas que el curso de milagros va a erradicar de tu vida, como las ideas de soledad, de desamor, de tristeza, de enojo, impaciencia. O sea, son pensamientos que llamamos de ataque, porque lo único que puede atacar tu invulnerabilidad son tus pensamientos. Y además son una ilusión. En fin, hay muchos tipos de miedo, ¿sí? Pero realmente no hay nada que temer, dice esta lección, no hay nada que temer, ya, a la goma el miedo. Este miedo neurótico, por dos razones. Una, muchas de esas cosas que tememos son naturales e inevitables, van a pasar sí o sí. La gente nace, la gente se muere. A lo que llamamos enfermedad no es otra cosa más que el ciclo normal de la energía. Entonces, ¿cómo vamos a temer a algo que ya sabemos que va a pasar y que es perfectamente natural e inevitable? Más bien nos tenemos que hacer a la idea, entrar en este mecanismo de aceptación, de que en este mundo material tenemos que pagar derecho de piso. Y dos, que esencialmente, en tanto seres espirituales, somos invulnerables. No podemos recibir daño alguno. Pero que en este mundo material, bueno, traemos un estuche que sí puede recibir daño. ¿Estamos? Entonces, es bien importante que el día de hoy te detengas un ratito, en este instante, no lo postergues, a reflexionar. ¿Qué pensamientos tengo hoy? Y que identifiques cómo emanan del miedo a no lograr algo que quieres o a perder algo que ya tienes. Y de esa manera es como creamos nuestra vida. Tienes mucho miedo a tus hijos, tienes mucho amor a tus hijos y al mismo tiempo tienes mucho miedo de que les pase algo o de que cometan errores. ¿De acuerdo? Entonces, dos razones a reflexionar. Uno, que es natural e inevitable que les pasen cosas y que cometan errores. Y dos, que espiritualmente hablando son también invulnerables. ¿De acuerdo? Entonces, la conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente has recordado a Dios y has recordado y experimentado su fortaleza. Y esta fortaleza, bueno, ocupa el lugar de tu creencia de debilidad. Y entonces andas por el mundo, pues sí, con tu cubrebocas, con tu gel, fijándote cuando pasas la calle, no concurriendo a lugares peligrosos, pero no trae todos estos miedos neuróticos que ya ejemplifique. Entonces, esta lección es para que en este instante puedas hacer esto. Sentir la presencia de Dios en tu mente y aceptar que no hay nada que temer. Va a pasar lo que tenga que pasar. Pero espiritualmente eres un ser invulnerable y eterno a semejanza de tu fuente. Entonces, en este mundo que llamamos el mundo del ego, el miedo se convirtió en una manera de vivir y hay personas sumamente
miedosas y temblorosas. Bueno, yo mismo lo he sido. Incluso alguna güera me dijo alguna vez: Pablo, es que eres un valemadrista, porque ella veía mal que no tuviera yo miedo o preocupación por ciertas cosas. Y yo dije: un momento, estoy mejorando. ¿De acuerdo? Porque todas estas personas que tendemos hacia la ira, hacia el enojo, hacia la reacción exagerada, pues al final de cuentas estamos evidenciando el miedo que tenemos. Entonces, este miedo se basa en la creencia de la separación de Dios. Nos sentimos huérfanos, indefensos, entonces tenemos que o ser asustadizos o ser ese chiquillo que silba e infla el pecho para darse valor, o sea, el valentón. Entonces, entender, el miedo, en tanto energía, no se puede destruir, no se puede controlar, porque la necedad en controlar este miedo es lo que genera todos estos síntomas neuróticos que describí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo transformamos. Hacemos consciente. Pienso, me siento nervioso, me siento ansioso, me siento encabronado, me siento triste. Tengo miedo. Voy a ocupar esta energía para salir del miedo. Voy a cambiar esta situación de malestar, de tristeza, de desgarramiento de las entrañas en energía para vivir, para cambiar. Cambiar es hacer milagros. Entonces pensamos, por ejemplo, esta situación que estoy pasando de miedo al desamor o a la inestabilidad económica o al porvenir. Y pienso, ¿qué diferente sería esta situación que estoy viviendo si cierro mis ojos y tengo la certeza de que Dios está en mi mente? Que es imposible estar separado de Dios, que no soy un huerfanito, que todo el tiempo estoy conectado con mi fuente. Y entonces tú podrás decir: Pablo, yo soy una persona muy religiosa. Probablemente tengas a Dios en tu boca, pero no en tu corazón. Nada más hay que dar ese pasito. Y si tú ni siquiera eres una persona muy religiosa que tenga a Dios en la boca, no te preocupes. Cierra tus ojos y siente que estás vibrando con la vibración del espíritu del universo. Y que este mundo de miedos es tu creación, no creación de Dios. Entonces, Dios no te va a quitar el miedo porque se lo pidas. No, más aún, Dios te dio el poder de crear y puedes crear un mundo de miedo o un mundo de amor. Y amor no es andarle poniendo perfume a la caca. No, amor es ver las cosas como son. Por cierto, te invito a nuestro grupo de meditación todos los días 9:30 p.m. por videollamada. ¿De acuerdo? Y tenemos un taller quincenal de un curso de milagros, presencial y a distancia. Pide informes, ahí aparece el número telefónico de WhatsApp. Y te mando un fuerte, fuerte abrazo, ya sabes. Hasta la victoria, siempre, compañeros. Gracias.